bienvenidos a la semana 5 de los 40 días de oración. Tengo el devocional en inglés, pero no importa porque los que están leyendo en castellano también tienen lo mismo. Lo pueden encontrar las dos cosas también online. Pero si tienes el devocional, estamos en la sección púrpura y hoy es el día 29 para los devocionales. En todo esto me alegro de tenerte ahí. Si es el primer día, gracias por estar aquí, y si quieres decir hola, saludar, siempre será bienvenido. Y si tienes alguna pregunta, no dejes de escribirnos o de mandarnos este mensaje. Siempre es un privilegio poder interactuar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la gente marginada. Y a veces es un término muy fuerte, pero tenemos que pensar que la vida en este lado de la eternidad tiene una mezcla entre acontecimientos que son alegres y acontecimientos que son alentadores, pero en otros momentos que no son así. Hay desilusión, también hay desánimo, hay frustración. Hay días que estamos llenos de esperanza en el momento y de repente parece ser que un tren nos pasa por arriba y estamos decaídos, apesadumbrados. Si piensas el año pasado, todo venía bien, todo el mundo está hablando acerca de visión 2020 y una buena visión y poder estar bien y enfocarnos, y de repente todo paró por un virus que apareció en el mundo y paró todo. A partir de eso podemos ver que los efectos de todo eso, por bien o por mal, no importa en qué lado estás ubicado en tus opiniones, pero solamente con abrir los ojos y ver lo que sucede a nuestro alrededor podemos ver gente que perdió trabajos, gente que sus proyectos terminaron muy mal, otros que no, otros que su proyecto de repente surgió y lanzó y fue una buena oportunidad, pero en general, en líneas generales, podemos ver un montón de desesperación, un montón de desesperanza, el aislamiento no le hace bien a nadie y seguimos con eso. Entonces hay muchos en nuestras iglesias y en las comunidades cercanas que están pidiendo y orando: Señor, ayúdanos, Señor, danos esperanza. Entonces, como seguidores de Cristo, la pregunta es: ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta por parte de Dios? Bueno, quiero que leamos en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y pueden abrir sus Biblias en el formato digital o en formato físico. Yo voy a empezar a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice así. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice esto: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Le dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Le digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Vemos este deseo de que haya justicia, de que Dios busca y desea que oremos por la justicia. Entonces, el primer llamado del Señor Jesús en el versículo 1 es un llamado a orar. Y la oración es una disciplina que se aprende. A los discípulos les enseñó a orar. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que siempre debían orar. Y como es una práctica aprendida, Jesús también les enseñó a orar siempre y sin desanimarse. Qué común, ¿no es cierto?, es que empezamos a veces con mucha energía a poder orar y determinados, y de repente pasa el tiempo y
el deseo del Señor Jesús es que obremos, es que tengamos una disciplina de oración constante y sin desanimarnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en lo que vemos, sino en el corazón del Señor Jesús, en su bondad, en su misericordia y en su justicia. Como segundo punto, no solamente somos llamados a orar, pero tenemos que creer que Dios va a responder. Hay una diferencia entre el juez malo, que siempre responde de la manera que él quiere, pero también a contrapunto de esto, a diferencia del juez malo, Dios quiere y siempre responde a las oraciones de su pueblo. En el versículo 7 dice: y no hará Dios justicia para con sus escogidos que claman a Él día y noche. Es una pregunta retórica, no es una pregunta, bueno, ¿qué les parece? Sino es una pregunta retórica que no necesita respuesta. La respuesta es que sí, que Dios quiere y hará justicia. Las respuestas de Dios también muestran que en el deseo de Dios de que seamos persistentes en oración, está trabajando en nuestro corazón para que nuestro corazón también sea como un espejo del suyo, el que tengamos ese deseo y esa desesperación de que haya justicia y prontamente. Y pronto también nos recuerda que Dios hará de responder a las oraciones en la forma oportuna y en el tiempo oportuno. En el versículo 8 dice: les dijo que Él se encargará de que obtenga justicia y pronto. Ahora, nuestro llamado no solamente es a orar, no solamente es a creer que Dios va a intervenir, pero también debemos unirnos a Dios en la respuesta a los necesitados. Dios obra a través de su pueblo también para traer esperanza y ánimo a los demás. Tal vez en este capítulo 18 habla acerca de la oración, lo que estamos haciendo por estos 40 días, pero no tenemos que hacer oídos sordos o escapar del llamado que Dios nos dio también de ser sus manos y sus pies, porque Él nos puso para ser sal y luz en el lugar donde estamos, ¿no es cierto? Lucas 3:11, Juan dice: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que tiene ninguna. Les contestó Juan: y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Es un llamado a estar ahí, a compartir, a ser bendecidos, ser de bendición porque fuimos bendecidos. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 12, bendecidos para bendecir. Y después Mateo capítulo 10, versículo 42, dice: y que siquiera un vaso de agua fresca, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Es el deseo del Señor Jesús de reconocer y de servir a los demás, ¿no es cierto? Como si fuese el Señor Jesús. No es muy distinta la posición que nos pone el Señor Jesús a hacerlo como para el Señor, ¿no es cierto? No es que no es una carga, no es una pérdida de tiempo, ni siquiera es un dolor, sino es un placer poder servir a otros. Ahora, si tienes un problema de decir, bueno, pero ¿quiénes son los marginados? Quiero preguntarte si alguna vez te sentiste ignorado, marginalizado, o simplemente, no sé si alguna vez te pasó de estar en una habitación o en un lugar y las personas que están alrededor tuyo empiezan a hablar entre sí y parece que uno no existe. Tal vez te haya pasado, a mí ciertamente me ha pasado. Es una situación muy incómoda. Y con esto no quiero decir que pobre de mí ni nada por el estilo, porque seguramente tú y yo hacemos lo mismo con otras personas. Tal vez sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta no sabemos ni siquiera qué hacer y nos sentimos mejor si ignoramos el tema. Dios nos llama a cambiar la perspectiva, a cambiar el corazón. Dios escucha nuestras oraciones ofrecidas a través de los demás. Por eso es que nos llama a orar. Quiero darte unos ejemplos. Pablo en Efesios 1:18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado
¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pablo está hablando acerca de, hey, ¿no se dan cuenta que el tamaño de la bendición que Dios nos dio, la esperanza a la que nos ha llamado? Y es un llamado también para nosotros, para que podamos ser también aquellos que oran para que los demás alrededor nuestro, incluidos los marginalizados, que puedan encontrar la esperanza en la que fuimos llamados en Jesús. También tenemos otro ejemplo, el ejemplo de la intercesión por medio del Espíritu Santo, que dice en Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Increíble que Dios nos llama a interceder y también Dios proveyó el Espíritu Santo que intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar. Increíble. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Significa que no tengo que orar porque el Espíritu Santo ya está orando? No, significa que el Espíritu Santo ora conmigo y me da las palabras que necesito orar. Entonces, cuando en forma práctica, cuando estoy orando y no sé cómo orar, digo, Señor, la verdad que estoy en un momento en que no sé cómo orar o no siento cómo orar. Señor, te pido que pongas el corazón del Padre en mi corazón y que me ayudes a orar con esa pasión que el Padre tiene. Señor, te pido que empieces a darme motivos de oración. Enséñame, Señor, a cómo orar. Y si llegan al momento que no saben ni siquiera qué decir, puedes decir, Señor, estoy en tu presencia y te pido que en este silencio también, que tu presencia nos ministre y que, Señor, trabajes en mí y a través de mí para cumplir tus propósitos. En todo eso estamos uniéndonos al trabajo del Espíritu Santo en expresar lo que no podemos expresar. A veces las emociones y nuestro corazón están en un momento que no pueden saber cómo hacerlo, pero qué bueno saber que Dios nos ha dado su Espíritu Santo que intercede por nosotros. Quiero animarte a que veas también que Jesús es el que intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Increíble. Pablo ora para que las personas a las que está discipulando encuentren la esperanza que solo se encuentra en Jesús. El Padre envió al Espíritu Santo para que intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir. Jesús intercede por nosotros. Está en la presencia del Padre y también defendiéndonos de las acusaciones del enemigo. Increíble. Dios tiene algo especial acerca del deseo de que estemos intercediendo, porque vemos que es el ministerio de Jesús, es el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio que puso en la vida de Pablo, y es también algo que podemos ver en Ezequiel 22:30 que dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. ¿Qué es aquello que antes el final de este, ¿no es cierto? Y no lo he hallado, no he encontrado a nadie que interceda por ellos. Que eso no sea así en medio de nosotros, que no sea, que Dios encuentre gente que sean intercesores, que aman a la otra persona, que encuentran el corazón del Padre en rescatar, en perdonar, en traer vida y esperanza. Jesús termina también con esta pregunta, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es este deseo de estar buscando a quien interceda, a quien esté en la brecha. ¿Serás tú? Dios te ha llamado por este ministerio increíble de intercesión. Pero qué lamentable es que muchas veces tú y yo oramos solamente por lo que tenemos ganas o lo que nos duele a nosotros, pero tenemos un momento difícil de orar por otros. Que no sea así. Pidamos que Dios cambie nuestro corazón.
que nos enseñe a orar por otras personas, que nuestro corazón arda por aquellos que necesitan esperanza. Hoy quiero concluir con esto, que Dios escucha las oraciones de aquellos que están desesperados y marginados. Dios tiene un lugar especial en su corazón por ellos, porque porque están ignorados y olvidados. A menudo las autoridades y los líderes en el poder los pasan de alto, pero Dios responde mediante la intervención oportuna de sus seguidores. Dios nos ha puesto aquí, no solamente para orar, pero también para actuar, y rescatar, acceder, alcanzar a los que están olvidados y marginados. Quiero terminar este tiempo con un tiempo de aplicación y preguntarte un par de cosas. ¿A quién conoces que está luchando con la desesperación y los efectos de la injusticia? Tal vez tienes a alguien cercano, y si no sabes, puedes orar: Señor, ¿a quién tengo? ¿Me puedes guiar? Te animo a que le pidas a Dios, a que te guíe a ayudar a llevar esperanza a los que están a tu alcance y que están marginados. No solamente conocerlos, pero sino preguntar: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? Y después, como tercero, te pido que te unas o que dirijas una iniciativa en tu iglesia para poder alcanzar a los que están marginados y sin esperanza en tu comunidad. Tal vez empieza en tu comunidad de fe y tu comunidad a donde vives, pero que no sea solamente un tiempo en que hablamos acerca de esto, pero que también lo llevamos en práctica. Oremos juntos y voy a poner estas preguntas para que puedan discutirlas en familia y orar juntos. Pero quiero cerrar con una oración. Padre, te pido que en esta noche o mañana o tarde, cuando estamos mirando, que, Señor, muevas nuestro corazón, que cambie nuestro corazón, porque queremos, Señor, ser de aquellos que ven la necesidad y que atienden a esa necesidad y el llamado tuyo para poder alcanzarlo. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos y que no seamos uno más que los ignora, sino que seamos, Señor, agentes de bendición para todos aquellos que están pasando un tiempo difícil y que se sienten olvidados. Señor, que podamos ser tu respuesta para sus oraciones. Y Señor, te pido que cuando estemos discutiendo esto con nuestras familias, que nos des claridad, Señor, y dirección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Discute estas preguntas con tu familia y que el Señor te bendiga.